Hoy tuvimos el tercer monumento de la temporada, un escenario prácticamente espectacular, una lucha de dos fenómenos y leyendas de este deporte. Por un lado el neerlandés Mathieu van der Poel, que terminó llevándose una victoria excepcional, y por otro lado el esloveno campeón del mundo Tadej Pogačar, que dio guerra prácticamente durante toda la París-Roubaix. Traemos noticia importante al respecto del tema de la París-Roubaix. Se sabe claramente que Tadej Pogačar no pudo llegar a disputar en línea de meta la París-Roubaix por la caída que tuvo en una de sus curvas, y es que el propio corredor esloveno se puso a hablar al detalle de lo que sucedió y al parecer le echó parte de culpa a los hombres que iban en las motocicletas en parte delantera, y que por una pequeña confianza que tuvo se pasó en la curva y terminó yéndose al suelo, perdiendo muchos segundos y prácticamente sentenciando la carrera a favor del neerlandés Mathieu van der Poel, que, como se sabe, al ser una leyenda también de este deporte, no se le puede dar un solo metro de ventaja. Y en una segunda noticia tenemos que hablar de Mathieu van der Poel y lo que le sucedió en medio de la París-Roubaix. El propio corredor ha salido a dar declaraciones de que uno de los aficionados de la carrera estuvo a punto de fracturarle la nariz con una caramañola, es decir, con un bidón de agua que le lanzaron completamente lleno y que le pegó directamente en su rostro. Que si la UCI no va a hacer nada al respecto de ese hombre que realizó ese acto, pues definitivamente él y el Alpecin-Deceuninck van a tomar acciones inmediatas para judicializarlo, porque prácticamente es un atentado contra la vida del corredor neerlandés, o por lo menos así lo dejó ver el corredor del Alpecin-Deceuninck. Hay que también tocar ese tema, pues no es nada agradable. Sabemos que esto pues entristece un poco el deporte, pero en definitiva no se puede dejar pasar por alto una noticia que es fundamental para que no vuelva a ocurrir ni en París-Roubaix ni en ninguna carrera del mundo. Así que, mis queridos amigos, como siempre, recomendarles que se suscriban aquí al canal, los que aún no están suscritos, dejen su me gusta para seguir teniendo el alcance que tenemos aquí en Sin Cadena, le podamos seguir llegando a muchas más personas, que mucha más gente se entere de lo que pasa en ciclismo internacional. Y no olviden activar el botón de la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, pues ustedes les llegue la notificación y no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en el ciclismo internacional. Ahora sí, vámonos directamente a tocar el primer tema. Como les venía comentando, Tadej Pogačar habló al respecto de lo que pasó en París-Roubaix, esa carrera que sabemos que es conocida como el infierno del norte por la dureza que tiene. Y es que es una carrera que no se puede regalar un metro como en cualquier clásica, porque se sabe que si se abre un hueco de 15 o 20 segundos, después tratar de recortar o remontar ese tiempo es casi imposible. Y si se tiene adelante un hombre como Mathieu van der Poel, pues prácticamente va a ser muy difícil lograr dar esa captura. Tadej Pogačar cometió un error, se pasó en una curva por la velocidad que llevaba, terminó yéndose al suelo, no fue un golpe fuerte, pero en definitiva fue tiempo perdido de alrededor de unos 15-20 segundos, que después, por más que intentó tratar de volver a la rueda de Van der Poel, no lo pudo hacer. Y es que ese acto pues se podría decir que es por su falta de experiencia, por haber cometido un error que cualquier ciclista puede haber hecho, pasarse en una curva de alta velocidad. Pero Tadej salió a hablar al final de la carrera y ha dicho que esto le pasó por confiarse en las motociclistas que van adelante guiando la carrera. Recordemos que en estas carreras importantes y en la mayoría de carreras en Europa ponen una o dos motos adelante de los ciclistas, primero para marcar el camino que tienen que seguir, y segundo para cuando se cierra mucho público, pues las motos abrir un poco de espacio para que los ciclistas no tengan inconveniente, no se enreden y por lo menos tengan un paso limpio. El propio Tadej Pogačar culpó a las motos directamente con una sonrisa y dijo que pensó que a las motos, cuando cogieron la curva, no se ladearon mucho hacia el lado de la curva, sino que prácticamente hicieron un leve movimiento en la cabrilla. Entonces él pensó que la curva no era tan pronunciada, que no era una curva difícil, y que él ya venía al límite, había gastado muchos vatios y venía forzando al 100% de su capacidad, y que por ese motivo terminó pasándose la curva, terminó teniendo el problema. Pero en definitiva, también al final de la entrevista dijo que eso no era una excusa, que esto es el ciclismo, que estas cosas pueden pasar y que en definitiva le tienen que dar todo el mérito al ex campeón del mundo Mathieu van der Poel, un caballero total. Palabras muy parecidas a las que decía Mathieu van der Poel en Flandes cuando hablaba de Pogačar, que también lo valoraba por el nivel que tenía Tadej. Exactamente lo mismo hace el propio Tadej Pogačar con él.
Además de eso, fue tan exigente los 268 kilómetros de recorrido que en la parte final Pogačar dijo que se le hicieron eternos los últimos 30 kilómetros, que iba sufriendo demasiado y que tuvo que tomarse una bebida que le pasaron desde el carro, que solo la toma en momentos de emergencia cuando está quedando el tanque completamente vacío. Y es una bebida que trae sales, energizantes y varias cosas secretas más del UAE para que el ciclista pues vuelva a coger algo de energía para la parte final. El propio Tadej ha dicho que le ha tocado tirar de eso porque ya estaba sin fuerzas y que prácticamente ha sido la carrera más difícil de su vida, diciendo que esta carrera pues fue demasiado dura y que iba a intentarlo nuevamente en años venideros. Habrá que ver qué piensa el UAE de esa decisión y si en definitiva lo volverá a intentar el siguiente año o si va a dejar algún espacio para enfocarse en otro tipo de calendario. Y ahora sí, pasando a una segunda noticia, tenemos que enfocarnos un poco en el campeón de la París-Roubaix, en el propio Mathieu van der Poel, que a pesar de haber ganado la carrera, a pesar de haber sido el hombre que más vatios movió, a pesar de haber dado el espectáculo que dio junto a Tadej Pogačar y la batalla que mostró en carrera, pues terminó pasando algo que terminó opacando un poco la victoria de Tadej Pogačar, la victoria de Mathieu van der Poel, perdón. Y fue que en parte de la carrera, cuando Mathieu van der Poel ya había podido soltar a Pogačar después de la curva, pues obviamente iba concentrado al 100% en tratar de exprimir vatios al máximo, porque sabe que Pogačar, por más que haya cometido el error, no se iba a rendir tan fácil. Pues en un momento clave de la carrera y preciso, un aficionado, miramos en video, que le lanzó algo que le pegó directamente en el rostro de Mathieu van der Poel. Sin embargo, todo quedó ahí y no se supo mayor cosa. Ya después todo fue felicidad, alegría, celebración y todo lo demás con el Alpecin-Deceuninck. Pero cuando las aguas se calmaron, cuando Mathieu van der Poel se enfrió completamente, habló del tema y dijo que fue más grave de lo que se vio. Si ustedes no han visto nada de esto, pueden ir al resumen que lo pusimos en Sin Cadena, todo lo que pasó en París-Roubaix. Y es que Mathieu van der Poel ha dicho que el hombre o el aficionado que le lanzó eso intentó acabar con su vida. Y es que él dice que le lanzó una caramañola o un bidón completamente lleno para tratar de hacerlo caer o cometer una tragedia. Ha dicho el propio Van der Poel que lo recibió directamente en su rostro y que si le fuera dado en la nariz, prácticamente se la fuera fracturado porque fue un golpe durísimo hacia la persona de Mathieu van der Poel. Le ha llamado la atención a la Unión Ciclística Internacional, es decir, a la UCI, que es el ente que mide todo en este deporte, que pone las reglas, que pone absolutamente todo, que si ellos no van a hacer nada contra este aficionado, directamente el Alpecin-Deceuninck y Mathieu van der Poel en primera persona va a tomar cartas en el asunto para judicializar a ese hombre que hizo ese acto, pues en definitiva es algo que está totalmente prohibido en el deporte. Y pues tenemos que dejar claro que si los aficionados siguen haciendo o cometiendo detalles como estos, agresiones como estas, lo más probable es que en cualquier momento les terminen prohibiendo acercarse a ver a los ciclistas o vamos a terminar teniendo que pagar una boleta para hacerlo de alguna forma o poder ver a los ciclistas en las carreras más importantes del mundo. Así que llamado de atención importante a todos los aficionados que no cometan ningún acto de agresión. Así que mis queridos amigos oyentes, ahí les dejo la bandeja de comentarios. ¿Ustedes qué piensan al respecto de Pogačar y su caída? ¿Y qué piensan al respecto de Mathieu van der Poel y lo que le hizo el aficionado? ¿Qué debería hacerse contra ese aficionado que cometió ese acto? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en un próximo